Me preguntaste, me preguntaste que yo contestara tu pregunta en el video que tú hiciste. Y tú me preguntaste que si yo creía que la Biblia que yo cargo era la palabra de Dios, ¿cómo es posible que había contradicciones? Y tú dijiste, estas fueron las palabras tuyas, que si tu Biblia es como tú dices que sea, palabra de Dios, como tú dices que es, entonces, ¿qué es lo que pasó en 2 de Samuel 24:1 y en 1 de Crónicas 21:1? ¿Acaso se les olvidó corregir el error que tiene? Esto es lo que tú me dijiste a mí. Fue pregunta. Ahora yo contesto. Yo contesto tu pregunta. Porque tú, según tú dices que es una contradicción y por eso tú hablas disparates según la Biblia. Tú hablas disparates de la Biblia porque según tú hay contradicciones. Y video por video que voy poniendo voy a desmentir todas las contradicciones que tú estás diciendo. Otra pregunta que tú me dijiste es que si Dios no tienta a nadie, ¿por qué tentó a Abraham? Eso tiene su respuesta también. Eso no es una contradicción. Pasa que tú no tienes el Espíritu Santo. Tú no sabes lo que dice. Tú estás en tu ignorancia. Eres una ignorante en cuanto a la Biblia. Yo me refiero en cuanto a la Biblia. No en tu vida secular. No como persona, sino como con Biblia. Tú eres una ignorante según la Biblia. O en cuanto a la Biblia. Porque no sabes lo que hablas. No sabes lo que hablas. Y bueno, pues quizás también seas ignorante en tu vida secular porque tú no le temes a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú no temes a Jehová, entonces tú no eres sabia. ¿Y qué es lo contrario de sabia? Entonces, bueno, entonces la pregunta es, ¿quién incitó a David? ¿Fue Satanás o fue Dios? ¿Quién lo incitó? Según el Samuel 24:1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Aquí dice que Jehová lo hizo, ¿verdad? Dios. En 1 de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora tú dices que esto es una contradicción. ¿Será una contradicción o tú no sabes entender o leer la Biblia? Para todos los que me están escuchando, que quieren saber esta respuesta, óigame muy bien, claramente. Esto no es ninguna contradicción. Los dos textos son ciertos, son verdades. Esto no es que a algún escritor se le olvidó arreglar este texto, de ninguna manera. No hay ninguna contradicción en la Biblia. No hay ninguna contradicción en la Biblia. Esto no es que se olvidaron de arreglarlo. Esto es así como es. Son verdades los dos textos. Ambos textos, ambos versículos son ciertos. Dios permitió que el mismo Satanás incitara a David. Dios quería enseñarle a David a no confiar en el número de sus hombres. Porque David quería confiar en los hombres y no en Dios. Y esto no le agradó a Dios. Sino que Dios quería que solo confiara solamente en él. Dios lo iba a ayudar. Pero David empezó a poner su confianza en los hombres y no en Dios. Por lo tanto, movió a David a que contara a los hombres de Israel. Y en este proceso usó a Satanás para que incitara a David a contarlo, según 1 de Crónicas 21:19. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puede Dios enviar a Satanás para hacer un trabajo y sin embargo Dios no ser responsable de ese pecado? Y la respuesta es muy sencilla. Dios, la autoridad de Dios se extiende hasta aún sobre Satanás. La autoridad de Dios va encima de Satanás. Dios puede usar hasta el mismo diablo con tal de cumplir el propósito de Dios.
Esto tú no los has entendido. No los has entendido eso. No lo has entendido. Tú no entiendes la Biblia. Tú hablas por hablar. No sabes lo que estás hablando. No sabes en qué territorio bien peligroso te estás metiendo en la palabra de Dios. Ahora bien, Dios puede usarlo para llevar a cabo su final voluntad, al simplemente permitirle a Satanás hacer lo que desea hacer. Esto nosotros lo podemos ver en la crucifixión de Jesucristo, donde los hombres malvados, los hombres malos, los judíos que rechazaron a Jesucristo, llevaron a Jesús hasta la muerte. Sin embargo, al mismo tiempo, era un plan predestinado de Dios que esto sucediera. O sea, lo llevaron hasta la muerte, pero Cristo mismo, yo voluntariamente pongo mi vida. Yo la puedo poner y la puedo quitar, y la puedo poner. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Cuando Él dijo, en 3 días ustedes destruirán este templo, pero en 3 días, ustedes destruirán este templo, pero en 3 días yo lo levantaré. Los fariseos y todos los demás, la gente pensaban que Él estaba hablando del templo físico, mas Él se refería a su cuerpo, que aunque lo iban a matar, Él al tercer día se levantaría por el poder de Dios que había en Él. Ahora, la gente lo llevaron hasta la muerte. Pero esto, como yo le repito, era un plan ya de Dios. Hechos capítulo 4, 27, 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo Santo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí los apóstoles están dirigiendo una oración a Dios y le están diciendo a Dios, tú ya habías predestinado, tú ya habías hecho todo en orden de lo que iba a suceder. Esto ya iba a suceder porque ya lo habías planeado. Esto no fue porque los hombres tomaron todo el control para matar a Jesús, sino que este era un plan ya de Dios. Aún más, en el libro de Job vemos que Dios permitió probar a Job por medio de Satanás y mostrar el carácter de Job. Eso lo encontramos en Job capítulo 1, verso 8 al 13. Donde Dios permite a Satanás a bofetear a Job con tal de Dios mostrar al diablo que había todavía gente que a pesar de que no tenían nada, no dejaban a Dios. Eso es lo que Dios le estaba probando al diablo. Que a pesar de que Job tenía todo y aunque le quitaran todo, Job no iba a dejar de servir a Dios. Esto fue un plan. En Juan capítulo 13, verso 25 y 27 dice, vemos que Satanás entró en Judas para que traicionara a Jesús. Pero este plan ya era un plan que Dios había establecido, que Jesús iba a ser traicionado, como en Hechos capítulo 4, verso 27 y 28. Ahora, si no hubiese sido Judas, hubiera sido otra persona. Pero esto ya era un plan, que alguien lo iba a traicionar. Alguien se iba a dejar usar por el diablo para traicionar. Esta mujer se está dejando usar por el diablo para echar mentiras. Dios le permite al diablo, a Satanás, que trabaje el mal. Esto es usado para la gloria de Dios. Todo esto se lleva a cabo sin que Dios peque y demuestre la soberanía absoluta de Dios sobre su creación. Dios puede usar a cualquiera con tal de que el propósito de Dios se cumpla y que Dios sea siempre glorificado. Todo esto es para la gloria de Dios.
Dios es soberano. Él sabe todas las cosas. Y Él pues demuestra su poder, su autoridad sobre toda su creación. Esto incluye al diablo. Que el diablo no puede hacer lo que él quiere a menos que Dios se lo permita. Y Dios permite estas cosas porque al fin Dios va a demostrar su gloria y su poder y su voluntad y su absoluta soberanía sobre toda su creación. O sea que no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Lo que pasa es que esta mujer está completamente en su ignorancia y no sabe lo que dice. Que el Señor le bendiga.